Asuntos de Género y de No Discriminación de la Corte Suprema, doña Andrea Muñoz Sánchez, y moderado por las consultoras de Eurosocial, Lucía Arbeláez de Tobón y Esmeralda Ruiz. Ahí. Nunca habían visto un panel tan amplio. La idea de esta sesión es algo extraña, pero esperamos que sea muy fructífera, porque se trata de que las expertas, las personas que nos están apoyando en la elaboración de este cuaderno de buenas prácticas, que son dos personas colombianas con mucha experiencia en el tema, puedan ellas consultar o abrir un diálogo con las personas que han estado en los diferentes paneles entre ayer y hoy, acerca de algunas de las cuestiones que ellos y ellas han señalado y probablemente que han quedado o poco concluidas o que nos hemos quedado con gusto poco respecto a lo que de ahí ha salido. Entonces, la idea es esa, que ellas han tratado de hacer un cierre buscando las materias en las cuales todavía podemos seguir estrujando a nuestros invitados. Y luego tenemos una comentarista académica especial que es Daniela Catino, que va a hacer el comentario final. Yo voy a presentar entonces a nuestras expertas colombianas y a Daniela Catino. Parto por Lucía Arbeláez de Tobón. Ella es abogada de la Universidad de Antioquia en Colombia, especialista en Derecho Laboral, con énfasis formativo en áreas de Administración Judicial y Políticas Públicas, máster en Derecho Comercial, expresidenta del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia y del Tribunal Superior de Medellín. Fue magistrada y jueza durante 40 años. Conferencista nacional e internacional en temas de derechos humanos, enfoque diferencial y género. Consultor y conferencista para organismos como el Centro de Estudios para la Justicia de las Américas, Banco Mundial, Fundación para el Debido Proceso Legal, USAID, Universidad Internacional de la Florida, Universidad Stetson de la Florida, Fondo de Población de las Naciones Unidas y la NUP, Fundación Justicia y Género y el Poder Judicial de México, entre otros. Es autora además de varias publicaciones, entre las que se destaca el libro de Análisis de Género en la Carrera Judicial y en el Acceso a las Altas Corporaciones Nacionales de Justicia en Colombia, consultora de la UNFA como asesora para la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, contribuyendo con la elaboración de guías para dictar sentencia con perspectiva de género. Ustedes entenderán por qué la hemos escogido como asesora en esta materia. Y luego, a mi derecha, tengo a Esmeralda Ruiz González. Ella es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Derecho de Familia, Género y Derechos Humanos. Es máster en Políticas Públicas, Evaluación y Desarrollo, con entrenamiento en Ginebra como asesora de género en acción humanitaria. Graduada en Gestión de Programas con enfoque de Derechos Humanos en la Escuela de Entrenamiento de Entrenadores de Naciones Unidas en Turín, Italia. Con más de 30 títulos publicados, directora nacional de Prevención y Conciliación del Delito en el Ministerio de Justicia y del Derecho y primera defensora delegada para la niñez y la mujer en la Defensoría del Pueblo. Durante 15 años fue responsable del área de género, derechos y violencia en el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia, desde donde tuvo a cargo iniciativas innovadoras para América Latina y el Caribe, como el trabajo con las altas cortes de justicia y la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, donde me imagino que conoció a Lucía Arbeláez de Tobón. Yo creo que con eso. Actualmente ejerce como consultora para Eurosocial en la temática relacionada con género y derechos humanos. Luego presento a Daniela Catino, que es la académica de la Universidad Austral que va a comentar y hacer el cierre de este panel. Ella es abogada de la Universidad de Chile, doctora en Filosofía del Derecho por la Universidad de Granada. Realizó una estadía postdoctoral sobre teoría de la prueba en la Universidad de Londres, University College, y además de las investigaciones y publicaciones en esa materia, ha participado como profesora en cursos de formación y especialización judicial, así como en cursos de posgrado en Chile y en el extranjero. Actualmente se desempeña como directora del Instituto de Derecho Privado y Ciencias del Derecho en la Universidad Austral de Chile. Ella es Daniela Catino. Entonces, dejo a nuestras moderadoras para que den comienzo al tema. Buenas tardes para todos, para todas, señora ministra.
De nuevo reiterarle los agradecimientos a usted, al Poder Judicial de Chile, también a Eurosocial por esta oportunidad que se nos brindó para poder compartir con todos y todas ustedes esta experiencia nueva de tratar de incorporar la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Voy a tomarme un minuto para señalar, convenido con Esmeralda, cómo desde que llegamos a hacer los primeros pasos en esta consultoría tuvimos una oportunidad maravillosa de relacionarnos con algunos integrantes del Poder Judicial en Concepción, en Santiago, de las Cortes de Apelación, con los ministros también en la Corte Suprema, con una serie de académicos provenientes de varias universidades del país, obviamente con otros invitados especiales como los que hoy nos acompañan, y verdaderamente el diálogo ha sido maravilloso. Es decir, nosotras podemos decir que hemos aprendido a la par con ustedes cosas maravillosas, y algo que vale resaltar, esto es una mirada más de salir adelante, una mirada de país, una mirada que va encaminada a señalar, como quiere que es la ministra, que se dé un paso hacia el acceso a la justicia. Dicho esto, la idea en este bloque es poder recoger algunas de las preguntas que quedaron pendientes en la mañana y ojalá que las podamos compartir con cada uno de los expositores de la mañana de hoy. La primera pregunta que ya la habían hecho a la magistrada Petra era en el sentido de que nos comenten cómo podrían ustedes, desde su experiencia, incorporar esa perspectiva de género en el conocimiento de los casos y en la redacción de las sentencias y en la argumentación jurídica. Trato de simplificar la pregunta. ¿Cómo encuentra cada uno de los expositores en dónde está, dónde conciben cómo hacer la sentencia cuando llega el caso a su conocimiento? ¿Dónde están esos elementos, llámese criterios, llámese lineamientos, esas llamadas de atención que yo como juez, como juzgador requiero para elaborar la sentencia? Que es una pregunta que está en la cabeza de muchos de los asistentes. ¿Sí? Entonces yo creo que iniciamos contigo, Nicolás. Thank you for the question. Good evening again. I just wanted to start with that, Solo quiero comenzar en que no estamos hablando temas de sentencia en nuestro tribunal, sino que son los tribunales locales los que escriben estas sentencias, y para mí en realidad es un poco difícil ver cómo un juicio de sentencia, incluso a nivel local, podría ser redactado en forma distinta si se trata de hombre o mujer. En ese sentido, puedo ver que los tribunales, ayer estuvimos hablando acerca de la no discriminación, y para mí parece que los registros tienen que ser imparciales, ya sea un caso contra mujer o contra un hombre. Es difícil ver cómo podemos enfocarnos en una situación en forma distinta dependiendo de si es hombre o mujer el acusado. Por supuesto, toda esta perspectiva de género de la que hemos conversado cuando hablamos de violencia, debemos tomar en cuenta cosas relacionadas al contexto, por ejemplo, la violencia contra la mujer. Pero si analizamos estrictamente la ley criminal, esto es lo que escuché en la mañana, que en realidad me sorprendió, que el resultado de un caso puede ser distinto. No se elaboró mucho al respecto, quizás sería bueno hacerlo ahora, más tarde, que el resultado de un caso pueda ser distinto dependiendo de quién estamos hablando a nivel intrafamiliar.
para mí no hay suficiente información y no se explicó mucho más en profundidad. Quizás alguien podría hablar más en detalle al respecto y clarificar esto. Bueno, Nicolás, yo creo que ya con tu Well, Nicholas, I do believe that with your answer, we can give the floor to Maria. das la Maria, respuesta would you en el please mismo sentido. give your answer to the same question? Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo creo que no se trata de una cuestión de distinto trato según que a quien debas valorar sea un hombre o una mujer, o más bien si el investigado es un hombre o una mujer. Aquí de lo que hablábamos esta mañana es de analizar las declaraciones de los testigos cuando estamos hablando de hechos en los que se producen sobre todo en la intimidad de los hogares, en la intimidad de las familias, en las que a menudo los jueces nos encontramos con que la única prueba disponible es la de la declaración de la víctima. Esta mañana ni Petra ni yo supimos explicar bien probablemente qué es enjuiciar con perspectiva de género, porque es más difícil de explicar que de aplicar en realidad. El enjuiciamiento, la valoración de una determinada prueba con perspectiva de género tiene que ver con un fenómeno muy global y muy comprensivo, y no solo es luego valorar el resultado mismo de la prueba, sino probablemente intervenir en el proceso de obtención de la prueba con una mirada y con una percepción distinta en el sentido de comprender y de entender todo aquello que muchas veces no atendemos a mirar. Me explico. En una situación en la que una mujer que se ha retractado a lo mejor en más de una ocasión cuando ha denunciado a su pareja con anterioridad. Uno de los criterios que yo enunciaba esta mañana, que el Tribunal Supremo nos dice que atendamos, que es el de atender a la persistencia de las víctimas en las incriminaciones, puede en ese determinado momento tener que ser explicado y ser analizado a la vista de cómo han sido las relaciones de pareja. Uno tiene que atender a que hay preguntas que se le puede hacer a la víctima, otras que se le debe impedir que se le haga, y en ocasiones que a la hora de prestar declaración tienes que articular las medidas necesarias para que la víctima declare con libertad y declare con presencia, con tranquilidad de ánimo para poder relatarte todo lo que hay. Yo me he encontrado con víctimas que han llegado al estrado temblando y han contestado con monosílabos. Y solamente cuando hemos puesto un biombo entre ella y el acusado, cuando hemos puesto los medios, cuando ha habido una persona que se ha sentado a su lado, un psicólogo, alguien de la policía que les estaba ayudando y les estaba protegiendo, esa mujer de repente, que hasta ese momento ha estado contestando con monosílabos, empieza a relatar y a como derramarse contando una historia de drama que ha vivido en su hogar, de violencias psicológicas, físicas, de todo tipo, de forma y manera que solo te las puede contar con un detalle, con una precisión y con una claridad y con una afectación emocional y psicológica que solo te puede contar quien te está contando la verdad. El juzgador debe no solo poder valorar todo eso, sino que articular las medidas para que eso se produzca precisamente en el acto del juicio oral, que esa prueba aflore con todo su esplendor y que esa mujer pueda contar todo eso y después, a la vista de los indicios, intentar articular esa prueba que tú has oído con todos esos matices y con todas esas circunstancias, valorarlas adecuadamente para optar y razonar por qué esa prueba es suficiente prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia. No estamos hablando de invertir las cargas de la prueba, sino de valorar con justicia determinadas pruebas, porque hay una realidad incontestable. Las víctimas muchas veces en los tribunales de justicia son victimizadas
no se les da el necesario aliento, no se les da el suficiente empoderamiento, no se articulan las medidas necesarias para que esa víctima pueda aportar todo lo que ha vivido y todo lo que ha hecho. Si además eso se produce desde los primeros momentos, que permita a la policía, que permita a los primeros actuantes aportar y aflorar todos los indicios de que se dispone una pared que aparece con las manchas del vaso que le tiró, los marcos y los muebles rotos, lo que oyeron los vecinos, que había puerta con puerta, que la oyeron gritar pidiendo auxilio. Es decir, toda esa serie de elementos que muchas veces quedan fuera del procedimiento, tenemos que hacer el esfuerzo por incorporarlos. Para mí eso es la perspectiva de género, conocer una realidad y, sabiendo esa realidad, indagar si eso se ha producido. Si no hacemos ese esfuerzo de indagar y comprender y mirar todo ese proceso, probablemente no estemos haciendo justicia a las víctimas. No sé, esa es la aportación que yo haría. Gracias, María. Bueno, te doy la palabra entonces, Petra, para ver qué nos agregas a lo que esta mañana ya nos dijiste. Difícil de responder, y debo decir, como María, que tengo dos ejemplos. Es que si el juez sabe más acerca y aprende más acerca del comportamiento de una víctima, por ejemplo, cómo reacciona una mujer durante una etapa de una violación, si hace algo de investigación, que es común congelarse o paralizarse en lugar de pelear y gritar. Teniendo este conocimiento, un juez puede evaluar, valorizar una declaración que lleve a una sentencia. Y el otro ejemplo es acerca del tratamiento de la víctima. Si el juez escucha su declaración y hace que la víctima se sienta segura y confiada, cómoda. Por ejemplo, si el juez explica cómo va a funcionar el procedimiento antes del juicio o se asegura de que la víctima tenga apoyo de testigos, la víctima entonces podrá dar una declaración más fiable. Esa es la respuesta muy similar a la de María. Muchas gracias. Emma, ¿quieres hacer algún aporte al respecto? Aunque no estás en la función de juez, pero estás permanentemente atada al relacionamiento con ellos y a proporcionar todo a los juzgadores. No creo que tenga mucho que decir, pero sí podría señalar que creo que no se debe tener miedo a aprender más. Es lo que no sabes que debe preocuparte en realidad, tu desconocimiento. Es importante cuando obtienes nuevas competencias, cómo las usas, estas nuevas competencias. Algunos jueces con los que yo he hablado temen que estas nuevas competencias los haga tener algún tipo de sesgo en favor de la mujer. Pero creo que en realidad la mayoría de los jueces tienen muy buen juicio para utilizar estos nuevos conocimientos y competencias de buena manera. Yo tal vez entonces, maybe after having listened to these interventions, I would say the fíjense following. que Nicolás nos habla del contexto. El contexto es muy importante, porque no es lo mismo estar uno en el norte de Chile que en el sur de Chile. Hay unas circunstancias diferentes. Entonces yo tengo que hacerme al contexto donde estoy desarrollando la cuestión, donde estoy desarrollando el caso. Ese es un elemento o un criterio que uno dice, pues yo siempre lo tengo en cuenta. No, fíjense que las otras personas nos están diciendo aquí
hay que perder el miedo, hay que ponerse otros lentes, hay que adentrarse más en la cuestión para poder revisar esas pruebas. Las pruebas las tengo que revisar con unos elementos muy especiales según el caso que se me esté dando, según si sea una víctima. A veces la mirada de los indicios, obviamente con el respeto a la normatividad del país, que no puede ser un solo indicio, sino que deben ser varios indicios, pero irlos tomando en cuenta. Nos acaba de decir Emma, que no hay que perder el miedo a los sesgos, que el sesgo que se puede creer que se va a fallar a favor de la mujer. No, eso es precisamente lo que tiene que interiorizar el juez, que yo no puedo tener sesgos ni estereotipos, ni para un lado ni para el otro, ¿sí? Porque a veces ese tema del estereotipo es lo que más influye en una sentencia para fallar inadecuadamente. Por decir algo, es muy visto por allí que se dice que esa niña está de falda corta y está con muchos escotes y se estaba exponiendo al peligro, se estaba exponiendo a la violación. Ese es un estereotipo, está sesgada la idea, porque eso no debe ser. Eso es lo que se tiene que quitar de su mente el juez. Otro elemento que nos da Petra es tomar en cuenta el poder dar abrigo a la víctima, y lo mismo nos lo dice María. Estar muy pendientes de que a la víctima hay que acogerla, hay que mirarla, hay que tener en cuenta qué puede suceder con ella cuando viene en esas condiciones. Bueno, sigamos, Esmeralda. Bueno, hola, me sumo pues a las palabras de entrada que hace Lucía y quería empezar agradeciendo a Micolas por su honestidad y humildad al decir, no tengo ni idea, estoy un poco sobreactuada, Micolas, perdón, ni idea de cómo se hace, porque eso como que es en otro nivel, me parece interesante, estoy de acuerdo, pero si me pregunta en concreto cómo hago una sentencia con perspectiva de género, no lo sé, y quiere que alguien le explique en breve, creo que es un poco más que breve, el tema de cómo aplicar la perspectiva de género da un resultado diferente, puede dar en un momento determinado un resultado diferente a cuando la aplicas. Entonces creo que hay muchos desafíos para la tarde de hoy y creo que la entrada nos hace ver que uno de los temas es que teóricamente podemos alinearnos rápido. O sea, teóricamente entendemos que hay un problema y entendemos que hay unas alternativas y hay unas miradas que nos desafían como jueces a atrevernos a mirar la ley desde un alcance más grande. Se dice que es una nueva forma de hacer justicia, porque la aplicación de la ley no es suficiente. Entonces uno dice, ¿cómo no? Si estoy seguro aplicando la ley y así no tengo ningún problema, estoy en mi campo de confort. Entonces aquí les estamos diciendo, tenemos que atrevernos. Entonces, ¿atrevernos a qué? Esa es una respuesta que tal vez no logremos dar hoy, pero que empezamos a retar esa reflexión para encontrar la respuesta de cada uno. En esa misma línea, entonces, la siguiente pregunta también para todos los invitados está relacionada con la forma como se valora en la práctica la retractación. En España, no sé si Micolas de pronto puede avanzar en eso también, porque dice que en su nivel, pues obviamente hay cosas que no llegan ya en esa situación, pero en Suecia, ¿cómo se valora la retractación de la mujer en casos de violencia? Cuando hay pruebas adicionales, indicios que corroboran, y cómo se valora esta retractación cuando no hay otros indicios, ¿sí? ¿Cómo estamos manejando? Porque el tema de la retractación, solamente les avanzo algo, puede generar impunidad
en violencia a las mujeres que han sufrido violencia y en general las víctimas de violencia, hombres, mujeres y de otras identidades, generalmente se retractan por 1001 motivos, porque al principio puede ser espontáneo, pero luego pueden sentir miedo, pueden reconciliarse, puede haber muchos motivos para retractarse y eso genera impunidad o genera que no cambie la conducta o genera un riesgo permanente y una amenaza inclusive para la vida de esa persona que se retracta. Entonces hay distintas posturas al respecto y sí queremos saber cómo se maneja. Entonces, ¿quieres empezar de nuevo? Okay. Okay, coming to retraction of Respecto a la application, retractación, por ejemplo, si una mujer se queja de que ella está sufriendo violencia intrafamiliar, el tribunal puede decir, bueno, han sido 4 ocasiones entre las que ella se ha quejado y la Corte dice, bueno, no depende de nosotros una vez que ella se ha retractado, si el fiscal sigue con esto adelante o no, pero lo que revisa el tribunal en la segunda instancia es el contexto en su totalidad, y aunque no haya evidencia suficiente de que la amenaza era seria, principalmente es más serio y hay obligaciones de nuestra parte de actuar. Entonces, si ella se queja de ciertas acciones que amenazan su vida o lesiones, y hay razón para creer que esto sí sucedió, incluso si ella se retracta, el Estado aún es responsable de seguir con esto adelante. Incluso los tribunales tienen que analizar cuáles son las circunstancias bajo que la persona se retractó. Por ejemplo, si ella lo hace contra su marido, y si el marido se llevó a prisión y luego esta persona vuelve a la casa y ella se retracta, entonces tú puedes presumir que él volvió a casa y la obligó a retractarse de su declaración bajo amenaza física. Entonces hay que tomar en cuenta el contexto en el que ocurre la violencia intrafamiliar y mayor responsabilidad se le atribuye al Estado y tenemos la obligación de actuar y evitar que algo malo o peor suceda. Pero si una persona se retracta, entonces no es tampoco obligación seguir adelante, pero como dije ayer al inicio de mi presentación, los tribunales siempre revisan la evidencia en su totalidad, el panorama completo, digamos. Entonces, así se puede analizar en qué dirección avanzar. La verdad es que muy similar a la respuesta que ha dado en este caso Nicolás. Las retractaciones, la experiencia judicial nos indica que la víctima específicamente de la violencia de género, también en la violencia doméstica en general, cuando se trata de agresiones producidas en el seno de la familia, pero de manera más específica en la violencia de género, la víctima hay veces que después de incluso llegar a denunciar unos determinados hechos, la presión que siente en sí misma, bien por el entorno, bien por el miedo al futuro, bien porque tiene hijos con la persona a la que todavía sigue queriendo y de hecho muchas veces sigue estando enamorada y sigue estando afectivamente dependiente incluso de su maltratador, pues le llevan en muchas ocasiones a las retractaciones. La retractación, lo primero que debe impelir al juez es a averiguar si esa retractación es libre y es voluntaria, si no se ha producido porque haya habido una intimidación o una presión de cualquier tipo que lleve a la víctima a retractarse de manera no libre, de manera no voluntaria, a producir esa retractación. En el caso de que normalmente ella nos dirá que sí, que lo hace de manera libre y voluntaria, porque quiere volver con el padre de sus hijos y porque quiere que el asunto no siga adelante, pues hay dos posibilidades. Una, que contemos con prueba indiciaria suficiente y otra que hasta ese momento tuviéramos la declaración de la víctima y no hubiese ninguna prueba objetiva ni ningún otro elemento externo u objetivo, ni siquiera de manera periférica que nos pueda permitir seguir adelante con una acción penal contra el investigado. Pero en el bien entendido de que los indicios hay que intentar buscarlos y los indicios hay que intentar unirlos. Yo creo que
Es verdad que cuando uno se enfrenta al enjuiciamiento de unos determinados hechos, si no mira bien todos los elementos que tiene, puede encontrar con que no existe prueba suficiente y, sin embargo, esa prueba estar ahí y no haberla aportado al procedimiento, bien durante la fase de instrucción, bien durante la fase de enjuiciamiento. En este caso no sería imputable al juez, sino a quien ejercite la acusación. Normalmente serán las fiscalías y los procuradores, las acusaciones públicas las que lo hagan, de aportar todos los elementos que en un caso de retractación nos pueden llevar a que también se pueda sustentar una condena sobre indicios que sean plurales. Un indicio, por supuesto, es una lesión, pero también lo es, como digo, los rastros que ha dejado una determinada pelea en la propia casa, y también lo son los gritos que dieron los niños o la mujer en el domicilio que yo algún vecino, y también lo es que la policía tuvo que acudir y que cuando salió la mujer estaba descompuesta, tenía signos de rojeces por la cara. Es decir, todos esos elementos que no deben descartarse ni desecharse para ser tenidos como prueba. Es casi la misma respuesta a la pregunta anterior. El tribunal o el juez tiene que hacer todo lo posible para hacer que la víctima se sienta cómoda. Y en Suecia tenemos un consejo para las víctimas que pueden ayudar a la víctima a sentirse lo más segura posible. Bueno, como pueden ver, este es un tema muy interesante, porque de eso depende el continuar o no un proceso y llegar a una decisión en relación con el agresor. Hay, digamos, un principio en la mesa, al menos en estas opiniones. Primero, que el juez debe hacer, o el investigador debe hacer todo lo posible por levantar pruebas indiciarias, indirectas, periféricas, para asegurar el caso, y eso se hace generalmente cuando se trata de violencia en el primer momento. Si no tenemos investigadores, si no tenemos especializados a aquellas personas que se encargan de este primer momento, pues obviamente allí va a haber una falencia. Este tema, hablábamos de la cadena de custodia. Si no aseguramos esa cadena de custodia, pues obviamente podemos perder la oportunidad de levantar las pruebas. Otro de los elementos que me parece que hay una coincidencia en la mesa es que efectivamente, si la víctima se siente segura, es probable que las retractaciones disminuyan. Pero segura entre comillas, ¿de qué seguridad estamos hablando? Porque a veces, por ejemplo, cuando Petra dice es segura, bueno, en el tribunal se va a sentir segura, pero en la casa, en la calle, o sea, tenemos que revisar ese punto de las garantías para que la persona sea libre en el tema de la retractación. Y en todo caso, lo que me parece súper interesante es que hay un acuerdo en que, aunque haya retractación, si está probado que efectivamente el hecho ocurrió, pues entonces se pueda seguir. Eso me parece una posibilidad de justicia, o sea, más allá de las víctimas. Entonces, vamos como entrando en temas duros, porque eso es un tema duro de la liberalidad de la persona y de la obligación de la justicia, porque señalaba precisamente Micola, que era responsabilidad del Estado, sigue siendo, o sea, no escapa la responsabilidad del Estado cuando esto existe y cuando no hay justicia, porque puede repetirse y después la víctima llegar más grave. Tenemos aquí dos preguntas. Una We have two es further para questions. dirigida One of a them Nicolás is addressed y a to María, y Nicolás les and dicen lo Maria. siguiente: cuando Nicolás expuso sobre violencia doméstica
y su trato en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, indicó la posibilidad de que un hombre sea sujeto de violencia y merecedor de protección en ese contexto. Lo mismo que sucede en Chile. Sin embargo, así las cosas, no parece entenderse entonces la violencia doméstica como una violencia de género. Piden explicación sobre eso. Y le preguntan a María qué sucede en España y si es distinto según la comunidad autónoma de que se trate. Bueno, hay casos, en teoría, por supuesto puede suceder en el que un hombre sea víctima de violencia intrafamiliar. Mencioné un caso ayer, un caso bastante reciente en Moldavia, en que un hombre era maltratado por su mujer y sus hijos adultos, y ellos en general no suele suceder que la violencia contra el hombre suceda tan sistemáticamente. Y no es que sea un tema de discriminación en ese sentido, sino que era un único caso de violencia intrafamiliar. Pero ahora creo algo un poco distinto y que tiene que ver con el tema de que todos hablamos acerca de la discriminación, de la violencia intrafamiliar como un problema que afecta a las mujeres. Pero hablé también de un caso en Turquía del Sur, un caso que fue muy complicado para la mujer, porque en general si una mujer se queja acerca de violencia intrafamiliar y en general existe una situación en que este tipo de comportamiento es aceptado por la policía y la sociedad en general, bueno, es difícil llegar a la policía y acercarse, porque en general puede en realidad este tema empeorar. Pero imagínese a un hombre en esta situación en el sur de Turquía, en que un hombre debe verse como un hombre fuerte, rudo, y que además lo golpeen en casa, tiene aún menos posibilidades de llegar a la policía y quejarse al respecto, porque más encima perderá el respeto de su comunidad. Entonces, este tema, esta idea, hay que verlo desde ambas perspectivas. Y por eso esta pregunta de cómo se redactan las sentencias desde la perspectiva de género, claro, se puede redactar de cierta forma, pero no en favor de la mujer, porque la discriminación en general se trata de defender, pero aplica tanto a hombres como a mujeres. Entonces puede suceder contra los hombres, solo que no sucede tan a menudo. Bueno, claro, los hombres son más fuertes físicamente, y cuando esto sucede tiene más que ver con la propiedad, en el sentido de que los hombres son quienes llevan el sustento a la casa más que las mujeres. Entonces estas son razones que se dan en la sociedad en general. No hay muchos casos en los que sucede violencia contra hombres, pero en este caso contra Turquía el tema de la violencia intrafamiliar era un hombre, una mujer e incluso sus hijos, en el que ninguna parte de la familia se veía excluida de este círculo. Bueno, a mí me han preguntado si era distinto en España según las comunidades autónomas. No, porque precisamente lo único que puede ser distinto en las comunidades autónomas es la atención social, la protección por vías administrativas a las víctimas de las violencias de la violencia de género. Y para que eso no fuera así, y que en función de lo desarrollados que estuvieran los servicios de atención social en este ámbito, no tuvieran ningún reflejo, ni no discriminaran a las víctimas en función del lugar de España en el que se encontraran, precisamente la Ley Orgánica Integral de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género lo que hace es que configura un estatuto de medidas que son derechos para la víctima correlativamente, en los que la víctima va a tener, independientemente del lugar en el que viva en toda España,
los mismos derechos de recuperación, de atención social, de atención psicológica, sanitaria, medidas de carácter económico, de ayudas económicas a sus hijos o hijas dependientes y personas dependientes que con ella convivan, sea cual sea el lugar de España en el que viva. Y la legislación penal, pues por supuesto, es de ámbito y de jurisdicción estatal, con lo cual no existe ninguna discriminación ni ninguna diferencia. Estas respuestas nos están indicando aspectos muy importantes. Lo primero es que estamos tratando aquí de elementos como la dignidad humana, el respeto de las personas. Fíjense ustedes que entonces la igualdad y la no discriminación debe ser mirada para todos los seres humanos, ¿sí? Lo que pasa es que históricamente hay algunas personas, como las mujeres, que han sufrido más el rigor de la discriminación y de la violencia. Igual sucede con algunos grupos poblacionales, vamos a referirnos a las etnias, vamos a referirnos a personas que están manejadas dentro de lo que se ha denominado la diversidad sexual, en fin, y varios ejemplos que esas personas también son discriminadas y son violentadas, entonces a todas las personas les aplica. Vale la pena señalar que cuando al juez se le impone el deber de fallar bajo esta mirada, digámoslo, de perspectiva de género, el referente primero es tomar en cuenta la norma, es decir, la norma que define el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. Si partimos desde allí, vemos que a todos nos obliga, y eso está íntimamente ligado a lo que nos acaban de decir, el respeto y la dignidad humana. Para cerrar, aquí esta parte que me correspondía, porque me tocaron dos preguntitas para poder darle la oportunidad a nuestras colegas de Suecia. Les insisten sobre lo siguiente, Petra y Emma. Se ha cuestionado la imparcialidad de los tribunales en Suecia. Si una de sus metas para la transversalización de género es tomar en consideración las actividades políticas tendientes a conseguir la confianza en la comunidad. Es decir, les preguntan, no están afirmando. Let me repeat. Ustedes hablaron en varias oportunidades de conseguir la confianza en la comunidad. Esta mañana les preguntaron. Hay otra pregunta que les insiste. Si es que con ello se está cuestionando la imparcialidad de los tribunales en Suecia. Bueno, creo que cuando se trata del debate, a menudo sucede que hay casos, por ejemplo, de abuso sexual y el tribunal y los jueces se les puede acusar quizás por los medios o por grupos políticos acerca de no tener los conocimientos adecuados para fallar en esos casos. Y creo que podría suceder, y puede ser quizás cierto que algunos jueces no tengan las competencias, pero en general es una cosa de comunicación. No hemos sido quizás capaces de explicar el rol de los tribunales. Y el
público en general tiende a mezclar el rol de los tribunales con el de las autoridades policiales y la fiscalía. Y es un tema muy complejo de explicar en forma sencilla. Yo diría que ese tipo de casos son los que en realidad llevan a mayor debate. No sé si en realidad estoy respondiendo a la pregunta, pero eso es lo que tengo en mente para ustedes. Cuando ellas esta mañana expresaban este tema de la confianza en la comunidad, yo lo que me respondía era como diferente. Es que precisamente cuando se presentan toda esta cantidad de casos de violencia, de atropellos, cuando las personas ya están que no quieren saber más de lo que está sucediendo, cuando ya es evidente que hay maltratos y hay unas discriminaciones muy fuertes y que de pronto el Estado, por sus diferentes formas, no está dando lugar, no está dando la respuesta adecuada, o porque los jueces no las entienden, o porque las fiscalías no se presta la ayuda que es, o porque no se atiende a las personas en su momento determinado, la comunidad ya está desconfiada. Entonces yo lo que les entendí a ellas es que estaban haciendo todo un proceso, todo un trabajo en pos de recuperar o de mantener la confianza. No es que allá haya desconfianza total, no, ni que se crea que hay imparcialidad. Yo la entendí, es que estos son trabajos como los que está haciendo Chile, precisamente ¿para qué? Para apuntar a ese acceso a la justicia que de pronto se está negando, se está avanzando. Es parte, Chile está haciendo exactamente lo mismo en otra dimensión que lo que ellas expusieron esta mañana. Es un proceso que inicia juicioso, con un diagnóstico, se trazan planes de trabajo, planes de acción, se recorre todo el país escuchando opiniones, es decir, se le da oportunidad a que opinen los jueces de todas las instancias, después se trabajan programas de capacitación, se hacen una serie de acciones y de actividades tendientes a desarrollar cada uno en su país. Aquí se llama política, allá se llaman unos reglamentos, pero eso todo tiene un sentido claro, el acceso a la justicia. Entonces eso es, y no quiere decir que los jueces fueran imparciales, de pronto era una mirada que no se tenía y con los conocimientos que en el transcurso de estas actividades se desarrollan, como decía el profesor Bordalí esta mañana, tocará ponerse esos lentes que nos permitan ver lo que no veíamos en el mismo fenómeno. Esmeralda. Ok, vamos por el, como se dice, el cuarto tercio. Entonces, todavía quedan varias preguntas, muchas, pero digamos entre la tanda que habíamos seleccionado, queda todavía una sobre la imparcialidad, o sea, si realmente este tema de la perspectiva de género es una amenaza para la imparcialidad del juez, es una, se las voy dejando ahí, pero no quería dejar pasar la oportunidad para contarles sobre un caso, de manera anecdótica, pero es real, en la Sala Penal de la Corte Colombiana, donde un magistrado por primera vez se acerca a al tema, en un encuentro como este. Y acababa de ser, él había acabado de publicarse en los medios de comunicación una decisión sobre un caso de una palmada que llegó a la corte, una palmada que le dio un señor a una señora en el derriero, allá decimos en la cola. Entonces hubo un escándalo terrible, porque dijeron que eso no era nada. Y de hecho el fallo, la decisión, la ponencia del magistrado, muy honorable, penalista, connotadísimo,
es que en realidad eso era un escándalo por nada, ¿no? Y bueno, los detalles pueden ser consultados. Ahora no tengo el dato en la memoria, menos mal. Pero el caso es que cuando él llega, al final, él se queda así. Cuando llega al evento, al terminar dice, o no, debo confesar que si hubiera sabido todo esto, todavía no estaba la ley de acoso, si hubiera sabido todo esto, mi decisión habría sido diferente. Mi decisión habría sido diferente. Y él se ha ido a pensar y se convirtió en un súper aliado del tema porque se dio cuenta que efectivamente el no considerar la mirada de las mujeres o como ciertas conductas como el acoso, ¿sí? Efectivamente lesionan la integridad y la dignidad de una mujer. Aunque la herida no se ve, aunque no es una violencia, porque se convierte en validar la manera en cómo los hombres se han relacionado con las mujeres. Entonces, digamos, eso es un ejemplo para responder cómo en un nivel como la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, ¿sí?, un magistrado reconoce que efectivamente estas gafas de las que hablaba esta mañana Emma le permiten ver otros elementos. Digamos, ese es un caso muy contado a la ligera, pero real. Y por eso querría entrar con la siguiente pregunta para María y para Petra, básicamente, sobre el conocimiento de jurisprudencia, de alguna de las, una o dos jurisprudencias cada una, sobre el tema de acoso sexual en sus cortes. Por favor. Bueno, antes me gustaría decir una cosa, si puede ser, de la imparcialidad. Después, vale, bueno, pues es que me siento muy aludida. Ahorita. Que yo soy imparcial, de verdad. Bueno, en cuanto al acoso, yo más que aludir a un caso concreto, porque verdaderamente a lo que aludiría es a la evolución jurisprudencial de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al considerar el acoso sexual como algo verdaderamente grave que tiene en consideración todos los elementos que bien tienen el propósito o sitúan a la mujer en una situación de grave humillación, de grave atentado contra su integridad, sobre todo en relación con el resto de los compañeros, porque claro, tiene que ser, como todos sabemos, el acoso se da en el ámbito laboral, en el ámbito docente o en el de la prestación de servicios de carácter continuado o habitual. Lo que desde los primeros momentos en los que nosotros tuvimos un caso muy famoso, un famoso alcalde que además era un personaje dentro de un determinado partido político, pues tenía una concejala muy guapa con la que tuvo una relación sentimental. Acabó la relación, pero él seguía llevándose a los viajes a esta mujer y entonces le hacía objeto en ocasiones de acoso, y cuando ella no le atendía sus requerimientos amorosos, pues le hacía objeto de humillaciones, de desprecios, de todo tipo de manifestaciones de descrédito relacionadas con esta mujer. Aquella mujer no recibió justicia porque él era una persona aforada. Nosotros tenemos algunos políticos que están aforados y tienen que ser enjuiciados por determinados tribunales superiores. En este caso era el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y de una manera muy desgraciada el juicio se siguió públicamente, y a la que se enjuició en aquella ocasión fue a la concejala, que se había situado ella misma, que si quería haberse aprovechado. El Tribunal Supremo corrigió en parte aquella sentencia, condenó, pero la condena entonces fue muy leve, y el voto particular que hubo en ese caso lo fue
para decir que ahí había un daño psicológico grave además, y que además del acoso sexual había que considerar el daño psicológico que se había producido y condenar por lesiones psíquicas. Desde aquella lejana sentencia que se produjo allá por el año 1999 hasta las últimas que hemos visto en el año 2018, el Tribunal Supremo ha sido muy riguroso condenando este tipo de actuaciones, y en nuestra legislación el Tribunal Supremo tiene una sala de lo militar. En esa sala de lo militar se enjuician los hechos específicos disciplinarios de la justicia militar, que también forma parte de la unidad jurisdiccional de nuestro país. Están siendo severísimas las condenas por acoso sexual en el ámbito militar, bien sea a las compañeras, bien sea sobre todo y de manera más grave a las subordinadas. No creo que entendimos la pregunta, porque no ha habido acoso sexual en mi tribunal, que yo sepa, del que yo esté al tanto. Pero no entiendo porque María dijo otra cosa. Bueno, la mayoría de esos casos están en realidad en los tribunales laborales en Suecia. Entonces no están en mi competencia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Well, thank you very much. Tal vez para cerrar esta parte de las preguntas, me gustaría entonces que María, que ha pedido su oportunidad, pueda hacer la intervención sobre el tema de la imparcialidad, que es muy importante, pero además después dar la palabra a cada uno de nuestros invitados para que puedan hacer un comentario básicamente muy breve, pero final, de mensaje de recomendación a la justicia chilena. Bueno, yo es que quería aclarar, porque me parece importante, que es un tema que ha gravitado aquí, que no sé si hemos dejado muy claro el tema de la imparcialidad y la perspectiva de género. El juez dicta su sentencia valorando en conciencia las pruebas que ante él se han practicado. En esa valoración en conciencia, tú tienes que razonar cuáles son las pruebas que basan tu convicción de culpabilidad. No tiene nada que ver el que un juez tenga una mirada más comprensiva sobre determinados elementos del supuesto de hecho o incluso de la valoración y de la consideración jurídica del tipo delictivo con la imparcialidad. Nosotros nos enfrentamos al problema con absoluta imparcialidad igualmente. Y pongo un ejemplo, como has hecho tú, Esmeralda, de la Sala Segunda, que es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del 13 de junio del 2018, de hace 4 días, en el que el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, el más alto tribunal, aplica la perspectiva de género para considerar en un supuesto en el que un hombre mata a su mujer de una determinada forma como asesinato y no como homicidio. La alevosía, que es el procedimiento por el que el agresor se asegura el resultado impidiendo las posibilidades de defensa de la víctima, cualifica una muerte intencionada como asesinato y, por tanto, como un homicidio agravado, digámoslo así, ¿no? Bueno, la alevosía requiere que haya un ataque por sorpresa, que la víctima no espere que se va a producir ese ataque y, por tanto, que no se pueda defender o no pueda hacerlo en condiciones mínimamente razonables de poder oponerse a la acción desplegada contra
contra ella. El Tribunal Supremo acude a un concepto nuevo de enfocar la alevosía que se denomina alevosía, o que ha denominado alevosía doméstica, y que tiene que ver con que efectivamente si se había producido una discusión previa, muchas veces eso anula la alevosía. Puede haber abuso de superioridad, pero se dice que si hay una discusión previa, si se ha producido, hay un cuchillo por medio, la víctima podía precaverse o podía estar prevenida de que se podía producir ese ataque. El Tribunal Supremo, en una discusión entre dos cónyuges, en el que el cuchillo efectivamente existía, porque en una discusión previa él cogió el cuchillo para autolesionarse y ella se lo quitó y se lo puso encima de la encimera de la cocina, cuando ya está más o menos calmada la situación, él de repente vuelve a la habitación en la que ella estaba y arrastrándola de los pelos la lleva a la cocina y la mata de 8 cuchilladas. En este caso ha entendido que hay alevosía porque la víctima, aunque se había producido el episodio del cuchillo, aunque había habido una agresión, o sea, una discusión previa, tenía que estar o tenía que tener la confianza, tenía la confianza de que no podía prever que su marido, que esa persona de la que espera el mayor de los apoyos, el mayor de los cariños, en esa confianza no se puede esperar que alguien venga a matarte. A mí eso me ha pasado en algún caso de víctimas que no se han esperado que las fueran a matar, a pesar de que les habían advertido: ten cuidado, que es muy agresivo. ¿Y qué le contestaba ella? Pues me decía: no, él es verdad que se enfada, romperá cosas, pero a mí no me va a hacer daño porque me quiere mucho. Eso, si no lo tienes en cuenta, probablemente deseches la grabación, que en este caso es justo que se imponga. Eso es la perspectiva de género. Yo no lo sé explicar de otra manera. No afecta a la imparcialidad, afecta a una mirada más global y más comprensiva de todos los elementos de hecho que se producen en un caso en el que la perspectiva de género, en el que el género está implicado. ¿Más acerca de la perspectiva de género o cerramos una idea de cierre? Bueno, entonces, para cerrar, muchas gracias por haberme invitado. Y para concluir, me gustaría decir que siempre es útil analizar la práctica de los tribunales internacionales, no necesariamente Estrasburgo, quizás está muy lejos de Chile, pero tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede tener casos similares, y no solo las decisiones del Tribunal de Lituania. Cuando aplicamos nuestra jurisprudencia, o lo que llamamos por convención internacional o principios internacionales, a menudo acertamos o llegamos a una solución correcta, y el razonamiento por lo general suele ir en la dirección correcta. Cuando las personas acuden a nosotros, en realidad solemos tener un buen juicio. Entonces ha habido un progreso en el país en el que vemos que no pasa solo en Lituania, sino que analizamos la práctica más amplia en otros países con respecto a los derechos humanos. Esa es la única sugerencia que yo puedo hacer a este seminario. No puedo en realidad hacer más sugerencias con respecto a Chile, solo desde la perspectiva internacional. Muchas gracias nuevamente. Yo creo que cuando el principio de igualdad entra en una habitación, entra para quedarse. Y lo que nosotros hemos visto en nuestro país es que en esta materia estamos todos los días aprendiendo y aprendiendo hechos nuevos. Nos equivocamos, queda mucho por hacer. Hay
muchísimas resistencias, además, que unas pueden estar más o menos justificadas y otras son claramente interesadas. Pero como la mayoría son bien intencionadas, a mí me parece que en esta materia tenemos que ser un poco entre todos constructores de igualdad, que tenemos que construir entre los magistrados y las magistradas, entre los hombres y las mujeres, con lenguajes exclusivos, con formación y con sensibilización, porque de esa manera podremos comprender mucho mejor las cosas y podremos evitar rechazos que nos hagan retroceder 3 pasos atrás de los 2 que dimos. It has been two interested Muy days. interesante estos 2 días. Creo que incluso si nuestro sistema judicial son distintos, hemos logrado y tenemos ciertas similitudes y parcialmente los mismos problemas y podemos aprender unos de otros. Así que muchas gracias por habernos invitado estos 2 días. Sí, yo también quisiera agradecerles. Ha sido muy interesante y creo que tenemos muchas ideas que llevaremos también a Suecia con nosotras de este seminario. Para mí, pienso que ustedes son muy progresistas porque por lo menos tienen una oficina para la no discriminación y la igualdad de género. Nosotros no tenemos aún eso. En Suecia soy básicamente yo. Entonces, para mí eso es muy progresista, de verdad. Y no pude dejar de pensar acerca de esto, y es que creo que cada vez que he hablado acerca de la violencia de hombres contra mujeres, esta pregunta acerca de que los hombres sean abusados suele surgir. Creo que es un fenómeno muy interesante que siempre terminemos hablando de eso. Tenemos que ser capaces de ver el panorama general, ¿saben? La verdad es que más mujeres son abusadas que hombres. Y es un problema de salud internacional. Entonces tenemos que ver el panorama en general y también los casos individuales. Entonces creo que eso es muy interesante, que terminemos hablando de eso también acá. Y como dije en la mañana, para nosotros ha sido mucho acerca de desarrollar las competencias. Se ha tratado de obtener, de lograr que todo pase por la estructura, el monitoreo, la supervisión, la gestión, la dirección. Y también acerca de nuestras actitudes internas y nuestras normas. Muchas gracias nuevamente. Ministra, me permite un minuto, porque finalmente recogimos un poco digamos, de criterios, de lineamientos. Hablamos de los sesgos, hablamos de estereotipos, hablamos de lenguaje inclusivo, ¿sí? Hablamos, nos dice Nicolás, la importancia de consultar la jurisprudencia internacional, eso nos puede servir de referente. Hablamos acá de las normas internas. Fíjese que a la hora de la verdad no es tan difícil. A uno le dicen, usted ha fallado con perspectiva de género, y uno dice, no, yo soy juez, yo soy imparcial, yo solo sé, yo siempre aplico la norma. Eso me dije yo hace un poco de años, cuando yo no sabía de nada de esto. Pero a la hora de la verdad, cuando ya uno empieza a adentrarse, a mirar y a ver que no solamente es en penal, sino en civil, en laboral, en social, en lo que es en lo contencioso administrativo, en todas las áreas, hay que abrir la mente para poder entender cómo se aplica en cada área este tema. Ministra. Vamos a agradecerle a cada uno de los panelistas y ahora dejamos a Daniela Catino con sus comentarios de cierre. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos, y mis felicitaciones y agradecimientos a todos los panelistas y a la organización, porque para mí ha sido una experiencia muy interesante desde, digamos, mi perspectiva disciplinar, que no es estrictamente la del género, es la de la prueba y el razonamiento jurídico, pero
he aprendido mucho y me he ido con también muchas inquietudes para seguir investigando y trabajando en las conexiones entre estas dos dimensiones. En ese sentido, me parece que este panel de diálogo ha resultado especialmente interesante para profundizar en quizá la dimensión más compleja o más que suscita más preguntas entre todas aquellas que implica asumir una política de igualdad de género en la administración de justicia, en el Poder Judicial. Son muchas dimensiones, ¿no? Se distinguía entre la dimensión interna, abordar los problemas de discriminación o desigualdad al interior de la organización judicial, y de una dimensión externa referida a la labor jurisdiccional respecto de los ciudadanos que acceden a la justicia. Y en este contexto también, ¿no es cierto?, se distinguía una dimensión más bien institucional, relacionada con la forma en que se presta el servicio de acceso a la justicia. Se hablaba hoy día, por ejemplo, de las condiciones materiales, físicas, de los espacios físicos, la relevancia de esos espacios, pero parece que nuestra atención tiende a ir, ¿no?, a la segunda de las dimensiones internas, la que se refiere a cómo impacta la transversalización del enfoque de género en el ejercicio de la jurisdicción, cuando como jueces, como juezas, tenemos que resolver y aplicar el derecho al caso concreto, ¿no? Y me parece que ha sido muy interesante cómo en este panel ha quedado en evidencia una primera explicación de esta perplejidad y dificultad que suscita esta dimensión, y que es una suerte de resistencia, ¿no? A decir, a ver, si es que nos quitamos la venda, si es que la justicia se quita la venda y se pone los lentes, los anteojos de la perspectiva de género, no resulta sesgada, no resulta entonces una justicia parcial que atiende especialmente a los intereses de la mujer, pero que no entonces hace justicia de manera objetiva y neutral. Y creo que las respuestas han sido muy ilustrativas, en el sentido de mostrar cómo se trata precisamente de lo contrario, ¿cierto? Y se trata de, con los lentes de la perspectiva de género, de poder disolver sesgos cognitivos, ¿no? Los sesgos cognitivos son algo muy investigado en psicología de la decisión, no solo de la decisión judicial, y como se ha manifestado también aquí en diversas intervenciones, los estereotipos, los prejuicios asociados al género operan desde la perspectiva de quien decide, o pueden operar desde la perspectiva de quien decide, como sesgos cognitivos que impiden comprender, ver, ¿cierto?, de manera completa, de manera integral, la situación particular que se trata de juzgar. En ese sentido, a pesar tal vez de la modestia que en este panel ha expresado Nicolás, yo quisiera volver sobre su presentación de ayer, porque me parece que ilustra muy bien cómo aquí no está en juego que se pierda la imparcialidad, sino que al contrario, ¿no? Incorporar la perspectiva de género es una exigencia para superar sesgos que constituyen obstáculos para el acceso efectivo e igualitario a la justicia. Y entonces, si el Poder Judicial no se quita esos sesgos cognitivos, lo que hace es él mismo incurrir en discriminación, él mismo en dificultar discriminatoriamente el acceso a la justicia. Y en ese sentido me parecieron muy interesantes varios de los casos que mencionaba ayer Nicolás, ¿no es cierto?, respecto de sanciones a estados europeos por pasividad judicial discriminatoria, ¿no es cierto? Y si pensamos y recordamos algunos de esos casos, ¿no es cierto? Hubo uno que seguramente todos recuerdan y que es el que tenía que ver con los prejuicios respecto a la sexualidad de las mujeres de 50 y tantos, ¿no es cierto? ¿Cómo que no queremos tener sexualidad activa las mujeres mayores? Claro que queremos tener sexualidad activa, y un prejuicio, un estereotipo de género en ese sentido puede conducir a una infraestimación de un
daño, en este caso ginecológico, ¿cierto? No deja advertir correctamente, conforme a la verdad, ¿no?, la entidad de un daño, porque opera con una venda, con la venda de un sesgo cognitivo. Entonces es muy interesante observar cómo no quitarse esos sesgos constituye una vulneración de derechos. Y entonces la exigencia de incorporar perspectiva de género en el ejercicio de la función jurisdiccional resulta exigida fundamentalmente. Es una responsabilidad del Estado frente o respecto de sus compromisos internacionales. Ahora, no solo nos enfrentamos a esta resistencia, ¿no?, a la resistencia del riesgo de pérdida de imparcialidad, un verdadero prejuicio frente al enfoque de género. Ahí hay un primer prejuicio que hay que disolver, ¿no?, sino que además yo creo que la dificultad de comprender lo que implica esta tarea tiene que ver con que se refiere también a aspectos del ejercicio jurisdiccional, a aspectos del razonamiento con el que el juez enfrenta y resuelve un caso particular, que son también menos abordados en la cultura jurídica, menos abordados en nuestra formación como abogados y como abogadas, menos abordados probablemente también en la formación judicial, y que son, como ha quedado clarísimo en este panel, la cuestión de la prueba, ¿cierto?, la valoración de la prueba. Estudiamos cursos dogmáticos en las carreras de Derecho, pero sobre prueba realmente estudiamos muy poco. Y los abogados y los jueces tenemos que ser, antes que conocedores del derecho, conocedores de hechos, ¿cierto?, conocedores de realidad. Y para eso la verdad es que estamos poco preparados. Entonces, claro que cuesta también entender, como sabemos poco acerca de cómo se razona sobre los hechos, cuesta también entender de qué manera los sesgos cognitivos asociados al género inciden en el razonamiento probatorio. Y me voy a referir muy brevemente a esto en la siguiente parte de mi exposición. Pero también, si bien, ¿no es cierto?, se habla cuando nos formamos como abogados y cuando nos formamos especializadamente como jueces de la interpretación del derecho, poco se habla también sobre la interpretación en concreto. Es decir, cómo hacemos coincidir las categorías legales con los hechos que se han establecido en un proceso, ¿cierto? No sobre la interpretación en abstracto de la ley, sino que la aplicación, la categorización, la clasificación de hechos bajo las categorías legales, ¿cierto? Y también, yo diría, esta es una segunda dimensión en la que la adopción de una perspectiva de género tiene clara incidencia. Con respecto al razonamiento probatorio y a la incidencia entonces en este terreno de la perspectiva de género, creo que podemos comprender mejor esa incidencia si pensamos en que la herramienta básica del razonamiento probatorio, del razonamiento sobre las pruebas, son las generalizaciones empíricas, lo que los abogados solemos llamar máximas de la experiencia o generalizaciones basadas en conocimientos científicos, ¿no? Claro, hay algunas normas sobre el valor probatorio, pero más que con normas, razonamos cuando se trata de valorar la prueba con generalizaciones empíricas que nos permiten determinar, en primer lugar, cuándo una prueba es creíble, cuándo un testimonio es creíble, ¿cierto? Podemos valorar la credibilidad de un testimonio porque sabemos, en general, ¿cierto?, de qué cosas depende la credibilidad. Sabemos más o menos a qué distancia podemos ver la cara de una persona y luego reconocerla. Tenemos generalizaciones sobre, ¿no es cierto?, el nivel de oscuridad o luminosidad con el cual una identificación puede ser realizada. Tenemos también conocimientos sobre la forma en que un recuerdo permanece en la memoria, el tiempo en el cual un recuerdo permanece en la memoria, y con todas esas herramientas podemos ir valorando un testimonio concreto. Luego, ¿cierto?, también utilizamos generalizaciones empíricas, máximas de la experiencia, para determinar cuándo algo cuenta como prueba de un hecho,
¿cierto? ¿Cómo sabemos que las trazas de pólvora en la mano, ¿no?, cuentan como indicio, como prueba de que esa persona pudo haber percutido un arma? Lo sabemos porque hay conocimiento, generalizaciones empíricas basadas, ¿no es cierto?, en investigaciones, en experimentos que se repiten y que permiten establecer una conexión entre esos dos hechos. Y así, ¿no es cierto?, podemos ver cómo cuando se trata de usar generalizaciones, es posible, por una parte, ¿no es cierto?, que estemos usando generalizaciones cargadas de prejuicios de género que no correspondan, que no sean válidas empíricamente, es decir, que correspondan precisamente a prejuicios, ¿cierto? Por ejemplo, que se asuma, ¿cierto?, que el caso de la retractación es extraordinariamente interesante en eso, ¿no es cierto? Nosotros diríamos, en general, cuando se trata de valorar la credibilidad de un testimonio, la permanencia de la declaración es un indicio de credibilidad, ¿cierto? En ese sentido, ¿no es cierto?, si es que una persona al declarar, un testigo al declarar, o la propia víctima al declarar, cambia de versión, eso sería un indicio de falta de credibilidad, ¿cierto? Sin embargo, es posible que en contextos peculiares como los de violencia doméstica, esa generalización de mayor generalidad, relativa en general, muy generalmente a la credibilidad de un testimonio, no resulte aplicable, que el fenómeno, ¿cierto?, las características de ese fenómeno peculiar nos permitan establecer generalizaciones diversas, ¿cierto? Y que, como se explicaba y se recordaba recién por la magistrada Tardón, ¿no es cierto?, es perfectamente posible, ¿no es cierto?, y hay investigaciones empíricas en este sentido que sugieren que, dado, ¿no es cierto?, que hay intereses contradictorios presentes en la víctima, ¿no es cierto?, que por una parte quiere digamos, liberarse de ese contexto de agresión, pero que por otra parte no quiere inculpar a una persona con la que tiene un vínculo afectivo, seguramente, o en muchos casos hijos también, ¿no es cierto?, hay una tensión que puede explicar y que permite observar en muchos de estos casos cambios de versiones. Entonces, en este caso, ese dato, el cambio de versión, debiera ser valorado con otra generalización, con una generalización adecuada al contexto de la violencia doméstica. Otra situación que se suele presentar también en casos de violencia sexual respecto de la credibilidad, la insistencia en el historial sexual de la víctima para dar fiabilidad o no a sus declaraciones. Por ejemplo, en casos de violación, cuando está en juego la cuestión del consentimiento, ¿cierto? Ya se hacía referencia también a otra dimensión de este problema, la cuestión de la resistencia física como indicio de negación o de no consentimiento. Si no hay resistencia física, ¿no es cierto?, podríamos decir no hay prueba de negación de no consentimiento, porque aquí podría operar una falsa generalización, un falso estereotipo. Si la mujer solo se niega verbalmente, lo que está pidiendo es que la convenzan, ¿no es cierto? Es parte de la galantería femenina, esto de negarse verbalmente, no basta una negativa verbal, la falta de consentimiento requiere resistencia física. Pero además, como decía, ¿no es cierto?, pueden observarse en algunas jurisdicciones prejuicios en el sentido de suponer que si una mujer tiene un historial sexual activo, ¿no es cierto?, y en ese sentido ha tenido diversas relaciones sexuales consentidas con diversos hombres en su vida, eso sugeriría que también en este caso habría consentido, ¿no? Entonces, en ese caso estamos aplicando un sesgo de género que tiene que ver con estereotipos deseables de castidad femenina para resolver, valorar cuestiones de credibilidad probatoria. Entonces, el desafío en el contexto del razonamiento probatorio es, ¿no es cierto?, el de poner a prueba esas generalizaciones, discutir, ¿no es cierto?, si es que esas generalizaciones están sustentadas efectivamente en evidencias
y en evidencias, en informaciones empíricas que se refieran a los contextos particulares en los que se suscitan problemas peculiares asociados al género, como los de la violencia doméstica. Por otra parte, me refería también al razonamiento de clasificación, de categorización, como un segundo espacio en el que el enfoque de género es extraordinariamente relevante. Y también se han ilustrado ejemplos en este sentido durante la conferencia, y se han recordado y aportado otros en el panel de hoy día que creo que son muy interesantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, respecto del concepto de alevosía. Es posible que una interpretación en abstracto del concepto de alevosía lleve, digamos, en una primera aproximación a un caso que tiene alguna connotación de género, a resistir a la aplicación del concepto, ¿no? Pero un enfoque de género llevaría a mirar esa situación con más detenimiento y a reflexionar si es que, digamos, el fundamento normativo, la razón subyacente a la relevancia jurídica de ese concepto no nos permite ampliarlo, extenderlo, redefinirlo, volver a precisarlo, de manera de hacerlo calzar con la situación que estamos investigando, que estamos juzgando, ¿no es cierto? ¿En qué sentido puede haber una forma de alevosía, ¿cierto?, donde también esté en juego la misma razón subyacente que hace relevante jurídicamente esa categoría, ¿no es cierto? Es decir, sancionar con mayor severidad a quien se aprovecha de la indefensión de la víctima, que puedan estar presentes, ¿cierto?, en el caso particular, y que puedan resultar comprendidos por una nueva definición. En este caso, ¿no es cierto?, la idea de que puede haber una forma de alevosía doméstica, ¿cierto? Y es muy interesante, los juristas estamos acostumbrados a hacer esto. Pensemos, no sé, en conceptos con una larguísima tradición como la distinción entre dolo directo y dolo eventual, ¿no es cierto? Tal vez en algún momento hablar de dolo eventual resultó sorprendente, ¿no? Y decir, mire, también puede haber dolo no solo en el querer un resultado, sino que también en el que un resultado previsible haya sido aceptado, ¿cierto? Y no se haya detenido la acción. Bueno, ¿cierto? Los juristas creamos precisiones, distinciones en los conceptos, y lo que requiere también, desde esta perspectiva, el enfoque de género es que estemos dispuestos a afinar, a precisar nuestros conceptos jurídicos para poder captar con ellos dimensiones de la realidad que, si es que nos quedamos, ¿no es cierto?, en nuestras categorías o en las definiciones tradicionales de nuestras categorías, muchas veces permeadas también de consideraciones androcéntricas o cargadas en este sentido desde el punto de vista del género, no lograríamos advertir, no lograríamos calificar como relevantes jurídicamente. ¿Cómo avanzar en estos desafíos, ¿no es cierto?, en los desafíos de mirar críticamente las generalizaciones con que razonamos la prueba, de mirar críticamente y estar dispuestos a refinar nuestros conceptos jurídicos? Me parece que, por supuesto, la capacitación es clave, ¿no es cierto? Y claramente es algo que ha estado presente en los relatos de las experiencias comparadas de los que aquí se ha dado cuenta, y está claramente presente, hasta donde entiendo, en los proyectos de la Secretaría de Género. Y importante, y recogiendo algo que decía también ayer mi colega y tocaya Daniela, capacitar a todos los actores, no solo a los jueces, ¿cierto?, a todos los actores. Todos como abogados, defensores, fiscales, necesitamos también capacitación, ¿cierto? Y en ese sentido, por ejemplo, una interrogación de testigos, que no la hace el juez, la hacen los abogados, requiere, para que pueda producirse esa declaración de manera completa, libre, no sujeta a temor,
requiere ser efectuada de una manera, ¿cierto? Digamos, consciente desde el punto de vista del género. Capacitación. Por otra parte, estudios empíricos, ¿cierto? Necesitamos información empírica, información sociológica, información sobre los fenómenos donde, ¿no es cierto?, las mujeres nos vemos expuestas, u otros grupos se ven expuestos a situaciones de violencia o situaciones de afección de derechos. Y por otra parte, creo que precisamente el compartir experiencias, el que, por ejemplo, se publiquen sentencias donde se han utilizado herramientas críticas en materia de valoración de la prueba o de refinamiento de conceptos jurídicos, es extraordinariamente útil. Y en ese sentido quisiera terminar volviendo a felicitar esta iniciativa, porque creo que precisamente son instancias como estas las que nos ayudan a ir tomando conciencia y generando herramientas para luego en nuestros distintos roles aproximarnos de una manera más consciente a la función jurisdiccional. Muchas gracias. Yo al menos me voy súper contenta. Tengo que agradecerle a nuestros panelistas, a nuestra comentarista que ha hecho una iluminación de lo que hemos comentado. Realmente agradecemos mucho y nos vamos con un montón de cosas que pensar, con un montón de estos desafíos de criticar nuestras generalizaciones que nos dicen y de cómo seguir abordando el tema. Se lo lleva a cada uno de ustedes, que son los que ejercen la jurisdicción y que tienen estos desafíos en la mente. Y ha sido muy lindo lo primero que dijo Daniela al exponer cómo es todo lo contrario. O sea, estos temores de que la perspectiva de género efectivamente implican perder la imparcialidad, como todo lo contrario, como ella utilizó la palabra disolver estos prejuicios y estereotipos que eventualmente sí nos crean dificultad para efectivamente hacer justicia. Insisto en que toda la tarea que nosotros a la cual estamos abocados como dentro de la política de igualdad de género y no discriminación es justamente pavimentar un mejor acceso a la justicia, o sea, mejorar el acceso a la justicia. Conversábamos con alguien, parece que en el almuerzo, no sé, en algún minuto, o sea, no, claro, no es solamente poder llegar con el recurso y presentarlo, el acceso a la justicia es efectivamente dar el derecho que se reclama y eventualmente si tienes la venda y no los lentes, probablemente ese acceso a la justicia efectivamente sea poco alcanzable. Así que son todos desafíos, pero yo agradezco mucho porque ha sido una tarde interesante de debate en que hemos ido, siento yo, como construyendo paso a paso. O sea, no nos hemos dado cuenta, pero en la medida en que hemos tenido un Micolas que nos interpela y alguien que se encarga de preguntarle cosas a Micolas y que le dice el ejemplo que tú nos pusiste ayer es súper bueno en relación a lo que estamos conversando y que lo invita a mirarlo de otra forma, es ciertamente súper interesante y yo por lo menos no puedo irme más satisfecha de los logros y agradecer la presencia de ustedes, el tiempo que han dedicado, así como a todas nuestras panelistas. Así que 1.000.000 de gracias y nos vamos con un aplauso. Ha sido esta magistral forma de poner término al interesantísimo seminario al que nos convocaron y que asistimos con gusto, de estas buenas prácticas de la Administración de Justicia en la aplicación del principio de igualdad. Y es entonces el momento de, además, dar las gracias en especial a cada una de las personas que pudieron participar, en especial a la Secretaría de Género y No Discriminación de la excelentísima Corte Suprema por convocarnos, por organizarlo, a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia también por ofrecer el lugar y la organización para poderlo materializar, y a la Universidad Austral de Chile en su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por acogernos estos 2 días. Muchas gracias y están todos invitados a un delicioso café.